el Papa no le hace ningún bien a los países que están pasando por este tipo de situación. La Iglesia Católica no es la única que hace prioridad, no es la única a su religión. Hay otras religiones que también no quieren dar laicidad. Pero el Papa Francisco tiene que dar ejemplo a las otras religiones. No señalar con un dedo a las otras religiones. Tiene que comenzar de él. El primer paso lo tiene que dar el Papa Francisco, el mensaje a las otras religiones. Que no van a conseguir nada las otras religiones si no dan ese paso de laicidad que tiene que haber dentro de una religión o un credo. El respeto, estamos hablando del respeto, porque ecumenismo lo puede hacer cualquiera, juntarse con este, juntarse con aquel, pero el respeto es un valor grande. Hay que ser respetuoso, hay que valorar el respeto. Nosotros los seres humanos lo hacemos con el respeto, respetando a la gente, respetando a las personas. Me aburre tener gente que no respeta a nadie. Macri se la pasó todo el año diciendo, los escucho, los entiendo. Ahora vino el agua y los pasó por arriba a toda la gente de Buenos Aires. No hicieron obra, no hicieron nada. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. No hicieron absolutamente un carajo por la Argentina. ¿Qué hicieron? Por nuestro país. Por la lucha que tenemos que llevar todos los argentinos. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Lo único que hicieron es agobiar mi vida para que vuelva a una porquería de Iglesia Católica. No respetando mis derechos humanos. Haciendo que mi padre esté en contra mía porque no quiero volver a la Iglesia Católica. Esto es increíble, señores. Esto es increíble. Y todo esto lo ha hecho Macri. Y Macri se tiene que ir. Macri se tiene que ir. Los argentinos no podemos seguir pasando hambre, no podemos seguir pasando miseria, no podemos seguir pasando lo que estamos pasando. Por eso yo le pido perdón al pueblo argentino por pedir que votaran a Macri. Pero no me quedaba otra. En aquel momento estaba pasando también una pesadilla por el tema de la Iglesia Católica. Y esta vez esperemos que el nuevo presidente acepte la separación de Estado e Iglesia. Porque tengo razón. Tengo la razón. Siempre tuve la razón. Un gobierno se tiene que hacer cargo de la gente, cargo del pueblo, darle trabajo a todos. No a un grupo centrado. Soy católico y punto. Eso es lo que hace el gobierno. Mira a la gente por ser católica, no por el valor de cada persona. Si es trabajadora, si esa persona es servicial, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, bolita, vamos fuera. Pero hay que entender. Bolita, fuera. Hay que entender. Bolita. Hay que entender. Hay que entender. Disculpame, bolita, se saltó el coso tuyo, el cable. Seguí hablando, hijo. Hay que entender que
Nosotros queremos paz con todo el mundo. Así es. Queremos que haya libertad de culto y que se respeten los derechos humanos. En otra parte del mundo parece que el Papa no se da cuenta. Pasa lo mismo con las mujeres en otras partes del mundo. En muchos lados. Que no le respetan su libertad, que tienen que andar con cierta vestimenta. Eso se llama irse al carajo. Que no pueden manejar. Hay muchos lugares del mundo donde una mujer no puede manejar. ¿Pueden entender hasta dónde ha llegado el radicalismo en todo esto? El radicalismo fundamentalista. En esas religiones que son radicales y fundamentalistas, que ninguna mujer puede manejar un auto, un coche, solamente porque una religión se lo prohíbe. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado la humanidad con todo este desastre? ¿Cómo no se pueden respetar los derechos humanos de una mujer que quiere andar en auto? Hay países en donde solamente los hombres pueden andar en auto, las mujeres que se caguen. Y quiero decir que la Iglesia Católica no es la única que ha puesto normas restrictivas. Lo han hecho cientos de religiones, invocando la palabra de Dios para restringir los derechos a las personas. Yo lo que estoy diciendo claramente, yo no quiero pecado, pero tampoco quiero esclavitud. Quiero valores, pero tampoco quiero que venga una persona a obligarme a ser de tal religión. La religión tiene que ser tan libre en ese sentido, porque imagínense, si yo hubiese estado en un país musulmán, y se lo voy a poner así al Papa Francisco, imagínense si yo hubiese estado en un país musulmán y hubiese querido practicar la religión católica, vamos a suponer eso, y los musulmanes me lo prohibieran. Y eso pasa hoy con la Iglesia Católica y yo que quiero ser judío y profundizarme más en el judaísmo. Y no puedo, ¿por qué? Porque han hecho una discriminación hacia la otra cultura. Y estamos viviendo una situación de pobreza en este país. Y mi padre se separó de mi madre porque yo no vuelvo a la Iglesia Católica. Eso es discriminación. Y lo mismo pasaría si yo estuviera en el lado musulmán y me prohibieran ser, por ejemplo, católico. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por cumplir un precepto, una línea y una línea. No, las religiones no tienen que ser restrictivas, no tienen que ser discriminatorias, porque eso va en contra del ser humano. A ver, cuando uno va al cine, por ejemplo, que sería lo mismo que ir a una religión, cuando uno va al cine, ir al cine tiene ciertas reglas, incluyendo no hablar, ¿no es cierto? Todos van, hacen lo necesario para cumplir todas las reglas dentro de ese cine,
La gente se sienta, no habla, ve la película y todos contentos. Y luego se van a sus casas. Y cuando uno va al cine, no hay nadie que obligue a alguien a volver a ese cine. Sino que la gente vuelve porque le encanta ese cine. Porque se sintió a gusto. Porque le encantó las normas de ese cine. Porque en ese cine vieron las mejores películas. Porque en ese cine comieron las mejores palomitas. Porque en ese cine había mejores luces y proyección de pantalla. O porque le gustó la calidad del rodaje de la película. Y vuelve una y otra vez. Porque se sintieron al gusto con el llamado y la proyección y el buen entendimiento y el buen comportamiento de los dueños de ese cine. Y las religiones parecen no entender que la gente va a volver a su religión si se sienten a gusto. Si se sienten a gusto con todo lo que una religión tiene para ofrecer. Y punto. Nadie tiene que obligar a ninguna persona a ser de una religión. Nadie. Absolutamente nadie tiene que obligar a nadie. Estamos hartos de que se diga que vivimos en democracia, pero en México y en Argentina la democracia no se nota. ¿Dónde está la democracia en México? A ver, se puede votar, pero si uno va a pedir trabajo y no es católico, no te aceptan. ¿Eso es democracia? Eso sí que es misticismo. Porque te fanatizás. Te fanatizás con una sola religión y no entendés que existen otras. Eso es misticismo. Ser místico. Cuando te fanatizás y no entendés que hay otras religiones. ¿Se entiende? Y acá lo que hace López Obrador es fanatizarse con la Iglesia Católica. Lo mismo hace Mauricio Macri. Y no entienden que hay otras religiones. Y que todo esto tiene que ser laico. O sea, cuando decimos laico o libre. Sin ninguna religión adoptada por el Estado. Místico es cuando uno es fanático de una religión y prohíbe a otras religiones profesar su culto. ¿Y yo qué he hecho en mis redes sociales? ¿Yo soy místico? No. Respeto a todas las religiones. Respeto a todas las religiones. Y soy judío en ese sentido. Estoy dentro de la religión judía. Que no me dejen progresar dentro de la religión judía. Y por fuera de la religión judía, con todo esto lo que me ha hecho mi padre, es otra cosa. Porque hay judíos que le tienen miedo a la Iglesia Católica. Y hay que entender por todo lo que ha pasado al pueblo judío.